¿En algún momento pensaron que luego de quemar a Lucille y dejar su pasado atrás, Negan volvería a tomar su papel como líder y con un nuevo bat de púas? En efecto, ni yo me lo esperaba. Y así es, gente, por fin ha salido el primer episodio de la segunda temporada de The Walking Dead, Dead City, y ya que no está disponible aún en México por el cochino AMC Plus, he decidido traerles mi resumen y análisis de este glorioso regreso del spin-off más aclamado por el fandom de Negan, o más aún, del queridísimo Jeffrey Dean Morgan. Entonces, ya se la saben, usen el código FANDUKER en la tienda de Fortnite, Epic Games o lo que sea, si quieren comprar algo de The Walking Dead o la skin que quieran o lo que quieran comprar. Pero ahora sí, empecemos con el video. El inicio de temporada comienza con el sneak peek que ya habíamos visto sobre cómo los del nuevo santuario matan a un caminante y se lo llevan para sus asuntos del metano. Lo encueran y todo el pedo y vemos un poco más a detalle del proceso que estos llevan a cabo para la extracción de la sustancia verde radioactiva fosfo. De ahí nos trasladamos con Maggie y su hijo Herschel, a quien le está enseñando a cazar. Ginny, la niña con relación cercana a Negan, también está con ellos y de igual manera logramos conocer un poco más de la comunidad en la que viven. Herschel se quita el zapato, lo que nos ayuda a confirmar el hecho de que el dedo chiquito que tenía la dama en su posesión en el final de temporada pasado es, en efecto, el dedo del morrillo. Aunque ni tan morro, pues con todo lo que se tardaron en hacer la nueva temporada, este está ya más alto incluso que su madre, y lo suficiente como para ser el nuevo Glenn de la serie, ¿eh? En fin, Maggie recuerda las experiencias bonitas de cuando Herschel era un pequeñín en relación a las luciérnagas y cosas bonitas que resultan muy jijiji jajaja para un morrillo como lo era en las últimas temporadas de la serie original. Y ahora estamos con Negan en una celda, acompañado de un guardia de seguridad. Este hace uno de sus chistes mediocres de caca y orines relacionado con la cubeta que tenía para hacer sus necesidades, con tal de que el hombre de afuera le diera su plato de cucarachas. Este chavillo, porque muy grande no es, resulta ser amante de la música y saca un violín para brindar tranquilidad al de la celda. Pero en eso llega el croata y guarda el instrumento en fa. El calvo entra a la celda y le dice a Negan que su tiempo está por terminar, que es hora de escuchar lo que la dama tiene para decirle y hacerle caso sin chistar. Le comenta que quieren ir a atacar a Maggie, a lo que su antiguo enemigo le advierte que no saben a lo que se enfrentarían y que sería sumamente difícil pasar sobre ella. Es una chica dura y no se los dejará tan fácil, sobre todo con tal de proteger a su hijo. De regreso a la comunidad de la mujer, los de Nueva Babilonia llegan junto con Armstrong, el alguacil de la temporada pasada, quien parece haber mentido, pues ahora sería el coronel por su supuesta entrega de Negan a la justicia y ejecución del mismo. El hombre da tremendo speech sobre la antigua vida y cómo buscaban traerla de vuelta, comenzando por Manhattan, cuando claramente sabemos que esto solo lo hacen con el propósito de conseguir el tan deseado metano, disfrazándolo de cierta forma como una misión exploratoria en búsqueda del antiguo mundo. Maggie, al ya haber estado en Nueva York, se percata de la intención de estas personas y se llena de furia, sin mencionar el hecho de que justo habían ejecutado a un hombre llamado Ornell por haber intentado escapar de los muros, rompiendo con el código, por lo que su muerte había sido pública frente a estas personas. Y presten atención, pues Negan está ahora con la dama, quien le cuenta sobre una invasión a gran escala hacia Nueva Babilonia, la cual ha sido planeada durante un largo tiempo, pero les ha hecho falta una alianza con el resto de los grupos que conforman la ciudad de los muertos. Para esto necesitarían cierto liderazgo que los ponga al margen a todos, un espectáculo, vaya, así es como lo define. Lo que podemos hilar con la primera aparición de Negan al final de la temporada 6 de la serie, en primer lugar. Para este punto, el regreso del antiguo Negan aún parecería lejos, hasta que la dama lo amenaza dándole a saber que conocen la ubicación de su hijo y esposa perdidos, Annie y Joshua al parecer. Ellos estarían arribando a Manhattan ya casi, por lo que le sugiere que se vaya preparando para montar aquel show. En Nueva Babilonia, un chico parece intrigado por el mundo de antes, así como la capital de este, habiendo sido nada más ni nada menos que Nueva York en su momento, a lo que asegura cosas inciertas sobre el regreso de estas antiguas costumbres y ciudades. Herschel Jr. se ríe y le dice que todo lo que dice no son más que tonterías, y como sabemos que él ya ha estado también en aquellos rumbos, le enseña visualmente cómo se ven algunas partes de la ciudad. Sabemos que al chico le encanta dibujar y esto deja asombrado al otro chavillo, quien se queda con el dibujo. Armstrong busca a Maggie y le dice que busca reclutarla para su misión con intenciones secundarias, pues ella conocería mejor que nadie
los rumbos y atajos, así como lidiar con los muertos cuando lo amerite, a lo que esta le dice que solo irá con la condición de que ninguno de los Bricks, es decir, los integrantes de su comunidad, fueran en contra de su voluntad. Esto ya que es obvio que lo que quieren es usarlos para morir en nombre de los mandos mayores, para esto salirse con la suya y conseguir el pinche metano este. Pues sabemos que la cantidad de caminantes es abundante en dicha ciudad, y dicho y hecho, Maggie irá, pero antes es puesta a prueba por la líder para ver si esta es capaz de suplir a 20 soldados. La dejan en contra de varios caminantes, dejando a libertad del pueblo unirse si lo que quieren es ir a la misión o no. Nadie se une salvo Ginny, y como Maggie no es su madre, no logra hacer nada para detenerla. La chica parece luchar bastante bien, al igual que Maggie, lo que deja a las mujeres impresionadas. Ginny es tirada pero salvada en el último momento por la madre de Herschel, y ambas son aceptadas para ir a Manhattan. Herschel no está muy contento con la idea de su madre y le echa el drama de que sigue sin superar el pasado del hombre y busca venganza únicamente. Ella de nuevo se lo niega y le cuenta sobre la relación con su padre, esta relación que tenía con el viejo Herschel, vaya, y cómo es que logró convivir más con él hasta que ya era una adulta. Por ello, el chico sería su más preciado tesoro hoy en día y no permitiría que nada malo le pasara. Y sí, muy bonito y todo, pero ¿no se han preguntado qué pasó con la trama de Negan? Sí, ahora vamos con eso. Pues el hombre estaría a punto de dar uno de los shows más grandes de su vida desde que dejó a los salvadores atrás. El croata le llega con un nuevo bat de púas, el cual parece tener ahora cierto mecanismo extraño, siendo exactamente igual al original, aunque con esta pequeña mejora que estaría por dejar a todo el público anonadado, incluyendo a los mismos grupos externos. El hombre es llevado a un campo de pelea donde conocemos a los líderes de ambas tribus, uno que da pinta de ser una combinación entre papa y pirata. Qué chistoso, como el comercial, ¿no? Tenemos un papá pirata. Además de otro hombre que, a diferencia del güey de ópera, da más vibras de vikingo. Esta arena sería para apostar por caminantes específicos, desafiados en un duelo 1 contra 1. Al final, el guerrero muerto del pirata supera al del vikingo, y este ahora debe pagar su lana, vaya, la pastita, pues. Acto seguido se reúnen todos en una iglesia y Negan pasa al frente. Da un speech muchísimo mejor que el de Armstrong hace unos minutos, pues en este hablaría de lo contrario, es decir, que no deben existir leyes y por ello deben unirse para derrocar a Nueva Babilonia. Básicamente les hace creer que quiere desmadre total y descontrol al igual que ellos. Varios parecen apostar por esta opción hasta que Don Vikingo hace un canto de Kumbaya, burlándose de Negan como si de un predicador se tratase. Este lo corrige y le dice que no está ahí para predicar ni madres y que la decisión que vayan a tomar no será por el bien común, sino porque él lo está diciendo. En eso apunta con el bat al hombre y la tensión del antiguo Negan comienza a sentirse en el aula. El vikingo, que curiosamente se llama Christos, quiere jugar a ser Jesús básicamente, sujetando el bat de Negan y diciéndole que lo quite de su cara, pero para su sorpresa un electroshock salido del bat de béisbol lo deja completamente aturdido. Los demás del sitio se ponen de pie pero son detenidos por un lanzallamas gigante. No tengo idea de cómo es que Negan descubrió cómo funcionaba tal objeto, quizá porque es tan unido a Lucille que cualquier diferencia sería fácil de utilizar para él. No lo sé, pero bueno, el caso es que el equipo del croata contaría con metano y recursos suficientes para acabar con todos si no hacían lo que les decían. Los tienen encerrados y no tienen de otra más que aceptar la oferta de alianza. Se acaba la reunión y se llevan al Christos, quien parecería un mala copa de la peda ahora. Y como final del episodio tenemos varias tomas entre Negan y Herschel, así como de su madre yéndose rumbo a Manhattan. El chico se despide y practica con sus shurikens. Negan comienza a sentir el poder y derrota al mismo tiempo, pues estaría siendo manipulado, usado de cierta manera para un plan mayor que se conecta con otra escena de la dama. Esto nos hace saber que las cosas no se terminan aquí y que la temporada estaría apenas comenzando. Y así es como termina este primer capítulo titulado Power Equals Power, lo que en español sería poder es igual a poder. Y en esta última toma donde vemos varios caminantes rugir a lo lejos, gemir, no sé cómo se dice, es bastante turbio y nos puede dejar sin conclusión alguna sobre lo que podría seguir en esta temporada. Y por lo que podemos ver en los próximos episodios habrá muchos desarreglos, ya que como bien sabemos, las amenazas no son nada buenas y siempre te terminará saliendo el tiro por la culata. Además, probablemente Herschel saldrá a buscar a su madre y alguien lo capturará nuevamente. Y pues ni modo, ¿no? Pues ¿para qué no le hace caso?
Niño terco. También vemos que Negan y Maggie tendrán un nuevo encuentro cara a cara, así como que el antiguo tipo malo matará a alguien de nuevo. A menos que se trate de un Walker, que lo dudo mucho, la verdad. Y en fin, ya veremos cómo se va desenvolviendo esta trama. Nos vemos en el próximo capítulo para resumirlo, analizarlo y mucho más. Yo me despido, bye bye.